muchos enfoques de la cristología. Esta es una manera más o menos simple y práctica de dividir el estudio cristológico en ascendente o descendente. También algunos le llaman a la descendente una cristología de arriba, por lo que tú explicabas, que es esta idea de que todo comienza en lo alto, allá donde está Dios, y desde Dios se gesta todo el plan de redención, y de Dios desciende Cristo para venirnos a salvar. Entonces, es una cristología de arriba y es descendente porque desciende hacia el hombre. Y a la cristología ascendente también se le llama cristología de abajo, porque todo comienza precisamente a partir de la situación humana, vista incluso históricamente, cómo el hombre va teniendo necesidad de una mayor claridad sobre la existencia de Dios y descubre poco a poco a través de los profetas y de las manifestaciones divinas que efectivamente hay un Dios que se ocupa de él, hasta que finalmente Jesucristo se presenta y en él descubrimos esa presencia de Dios. Entonces el hombre encuentra en el otro hombre, que es Jesús, el camino hacia Dios. Entonces por eso se le llama también a la ascendente una filosofía una cristología de abajo. Entonces son dos nombres para lo mismo, ¿no? Cristología de arriba y cristología de abajo, o cristología descendente y cristología ascendente. Ahora, una de mis preguntas es, ¿ven ustedes que la importancia de la cristología esté en una búsqueda y adquisición de una justicia social? Pienso que puede ser un poquillo como por la parte de la historia donde está como la mujer está la que iban a apedrear y como que Jesús como que se involucra un poco, pero eso me parece como más una posición política que social. Entonces, no sé si por ahí vaya el punto de que pues, probablemente se haya influencia de Cristo, lo social, lo político. Ok, bueno, pues finalmente sí tienes razón. Y ese es, por ejemplo, uno de los problemas que a veces se tiene en la filosofía, que es, no voy a decir que imposible, pero es muy complicado hacer distinciones entre la problemática social y la realidad política, porque son como muy dependientes. O sea, la realidad social muchas veces marca el sendero político que va a tomar esa sociedad, ¿no? Y por otro lado, las fuerzas políticas van generando un perfil dentro de la sociedad. Entonces, sí, como que va muy, pues muy vinculado. La verdad es que sí, es una vinculación ahí, complicadona. Pero estaríamos, bueno, en ese ámbito. ¿Hay algo más que podría, proporcionarnos la cristología? ¿Tú cómo? Bueno, yo pienso que la cristología tiene su punto, se puede decir, en el rostro humano de Jesús, en esta humanidad, porque creo que ahí se revela como esta divinidad también, como lo que mostraba, lo que presentaba Otto. Por ejemplo, cuando la mujer, él se pone a escribir, ¿qué hace Jesús? O sea, se pone al nivel de la mujer. La mujer estaba siendo apedreada, era juzgada, y se pone al nivel de ella y no le dice nada, él solamente escribe. Y creo que Jesús presenta una humanidad, ahí valga la redundancia, humana, porque en los últimos días nos hemos deshumanizado,
por todo lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestro mundo, muertes, trata de personas. Entonces, creo que la cristología, esto es lo que es su punto de partida, es el rostro humano de Jesús. Ok, fíjense que esto que me están manifestando es súper interesante. Bueno, a mí me resulta súper interesante y tal vez voy a decir por qué, y por eso he estado como insistiendo mucho en esta pregunta. Vamos a entrar al concepto de Mesías, que traducido al griego se dice Christos, que significa precisamente Cristo, ¿no? Y es un concepto muy interesante, y esto creo que va a aclarar bastante. Pero ahorita por lo pronto nos decía Shanat que hay otras perspectivas de hacer cristología. Así como ascendente y descendente, hay otras dos concepciones que a veces se contraponen. Pero hay autores que también dicen que la cristología se puede también como clasificar o dividir en dos tendencias, una que se llama cristología vertical y otra cristología horizontal. Que esto también cabe, por ejemplo, para la eclesiología o para otras disciplinas de la teología, incluso de carácter, por ejemplo, pastoral, pero bueno, no me voy a meter por ahí. Me quedo con la idea de la cristología. ¿A qué le llaman una cristología vertical? Se le entiende a una cristología vertical, a una cristología en donde la clave de comprensión de Cristo Jesús, es precisamente este papel de Dios redentor, Dios que viene a salvar al hombre, y el hombre que es salvado y llevado a Dios, y que entonces en Cristo encontramos el acceso a Dios, ¿no? Que es un poco parecido a esta síntesis de lo descendente y lo ascendente. Desciende Dios y el hombre asciende, ¿no? Como que es este movimiento. ¿Cuál es el riesgo de una cristología vertical y solamente una cristología vertical? Que se puede convertir en una concepción demasiado individualista, demasiado personalista, en donde está Dios y estoy yo, ¿no? Y en medio de Dios y yo está Cristo realizando esta obra, ¿no? Por eso es necesaria la cristología horizontal. La cristología horizontal creo que es donde están ustedes ahorita, no voy a decir que atrapados, pero sí un poco más formados en ella. La cristología horizontal se queda en un plano meramente humano, en donde todo se mueve a nivel de las inquietudes, los problemas, las respuestas, las preguntas que se hace el hombre, y en donde Jesús se queda, como decía ahorita Lucero, con un rostro humano, pero diría por ahí un filósofo, con un rostro humano demasiado humano. Es decir, al grado de que llegamos a perder de vista que es Dios. Y entonces se nos puede convertir en una especie de líder social, de un Che Guevara. O sea, un líder social que está involucrado con nuestros problemas, que hace suyas nuestras inquietudes, nuestras dolencias y demás. Y entonces lo que hace es mover a las masas para encontrar solución de esto. Y esta es la cristología horizontal. El gran riesgo de la cristología horizontal es que se vuelve tan social y tan humana que se olvida de Dios. Entonces, así como la ascendente y la descendente se tienen que vincular para entender que sí es Dios que viene a los hombres, pero también son los hombres en búsqueda de Dios. La vertical y la horizontal se tienen que complementar, porque sí son los problemas humanos, sí es Cristo humano entre nosotros, pero que tiene como
característica peculiar este Jesús, que no es solamente hombre como nosotros, pero que es Dios. Y que entonces Él nos va a dar algo que ningún otro hombre nos puede dar, que es precisamente esa revelación del amor divino hacia el hombre, esa revelación de la sabiduría divina para el hombre, esa revelación de una justicia, pero que es justicia divina, no justicia humana, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio de la cristología en general tiene algo más importante que lo meramente humano. Salieron por aquí algunas palabritas, entre otras la palabra redención. El problema del hombre, para quienes tenemos fe, para los creyentes, el problema del hombre surge del pecado, concretamente del pecado original, pero actualmente, pues del pecado personal de cada uno de nosotros. Por eso Jesús en algún momento dirá en el Evangelio, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y por eso también me llamó la atención la palabra justicia. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, aparte de el concepto de justicia, hay otros dos que se nos están escapando, que es el concepto del reino, el reino de Dios. Y el otro, que hay una consecuencia, que es a lo que dice Jesús, todo lo demás, por añadidura. Hay una consecuencia importantísima cuando nosotros entramos en ese camino que es Cristo mismo, del reino de Dios. El punto es entonces aquí, es que esto quiero que quede súper claro porque es muy importante, no para mi clase, sino para su vida y la mía también. Sí, tienes razón, hermana, nos hemos deshumanizado, pero más grave es que nos hemos desdivinizado. Es decir, vamos en picada muy feo. Estaría bueno que fuéramos más humanos, pero es necesario que seamos más divinos. Es decir, hay que resolver situaciones humanas, sí, pero lo más importante, dicho así en palabras simples y concisas, lo más importante es nuestra salvación. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Nos pregunta Jesús. ¿De qué nos sirve arreglar el mundo? ¿De qué nos sirve que ya no haya guerras? ¿De qué nos sirve que se acabe la pandemia? ¿De qué nos sirve que ya no haya inflación? ¿De qué nos sirve que todo el mundo tenga que comer? ¿De qué nos sirve que haya hospitales para todos? Si al final perdemos nuestra alma. Y entonces Cristo como Hijo de Dios, la llamada es a decirnos, nosotros también somos hijos de Dios. Y entonces nuestro reino no está en este mundo. En este mundo estamos de pasada. Lo más importante es que volvamos con Él junto al Padre. Y si nos olvidamos de que tenemos un alma que salvar, si nos olvidamos que tenemos un lugar en el reino de los cielos junto al Padre, todo lo demás es pérdida, no digo de tiempo, es pérdida de la vida. Porque sí, hiciste muchas cosas por el mundo, pero la presentación de este mundo se acaba, nos dice el apóstol. En cambio, el reino es para siempre. Y la salvación o la condenación son para siempre. Entonces,
está muy bien este interés horizontal, está muy bien este interés por lo humano, por los problemas que estamos viviendo, porque están cañoncísimos, perdón la expresión, pero tenemos que levantar la vista y tenemos que ver que Cristo no vino como líder político, ni como líder social, ni como humanista, ni como fundador de una ONG, ni como presidente de la ONU. Viene como hijo de Dios para que también nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Esa es la parte que se le ha olvidado al hombre, pero que peligrosamente se le está olvidando a los cristianos, concretamente a los católicos. Se nos está olvidando ese punto. Entonces, la cristología tiene que hacernos ver, y por eso era importante este tema de lo ascendente y lo descendente, tiene que hacernos ver que si nosotros tenemos muchas tareas que resolver, pero tenemos que ascender, tenemos que con Cristo ascender. Fíjense que el capítulo último, el final de la narrativa evangélica, del Evangelio, no de toda la revelación, sino del Evangelio, es precisamente la ascensión. Pentecostés ya viene narrado después, viene narrado en Hechos de los Apóstoles y la historia de la iglesia la empezamos a leer desde ahí, y luego pues con las cartas de San Pablo vamos entendiendo mucho de cómo se va conformando las comunidades, etcétera, ¿no? Pero lo que es propiamente el mensaje evangélico, el evangelio, es la resurrección y ascensión, el ascenso, el ascender. Si Cristo solamente se estuviera preocupando por lo humano, hubiera resucitado y se hubiera quedado resucitado aquí en la tierra, ya inmortal, porque pues ya murió una vez y resucitó para siempre, y se hubiera quedado aquí a resolver los problemas de aquí. De entrada, pues le hubiera resuelto el problema a los judíos, que era lo que querían ellos del Mesías, pues de la dominación romana. Hubiera, así como hace poquito leímos el Evangelio de la tempestad que es calmada por Jesús. Igualito le hubiera dicho al mundo, a ver, ya, estate quieta, Roma, deja de molestar al pueblo de Dios. Y no hubiera habido destrucción de Jerusalén. Y hubiera arreglado todo lo demás. ¿Qué no podía haber hecho Jesús? Imagínense si Jesucristo no hubiera podido resolver todos esos problemas. Pues por supuesto que sí. Pero es que esos no son los importantes. Esos no son los importantes. Entonces, es grave la violencia que estamos viviendo en México, es gravísima. Es grave la pandemia, es gravísima. Es grave la pobreza, es gravísima. Pero no es lo que viene a resolver Jesús, eso es tarea nuestra. Él nos viene a decir cómo podemos ascender con Él a la gloria del Padre. Por eso en eso termina el Evangelio. En esta idea tenemos una meta allá, trascendente, más allá de los problemas humanos que nos aquejan aquí. Que tenemos que resolver, claro que los tenemos que resolver, pero no con la mirada puesta en una humanidad perfecta aquí, sino en la mirada puesta en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Yo me puse a pensar, profesor, sobre que a veces humanizamos y qué pasa cuando divinizamos. O sea, tendemos mucho a divinizar. Y otra también me cuestiono, ¿y entonces las bienaventuranzas?
Mira, esta segunda me gustó más. Porque la primera, es que el problema con la primera es un problema que también trae el hombre de toda la vida y es una de las cosas que se ve mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento. Sí, precisamente por nuestras necesidades humanas, pues finalmente el hombre tiene que recurrir a Dios, ¿no? El problema de esta visión de lo divino es que a veces, ¿qué es la otra de las tareas de Cristo? Es manifestarnos la verdad de Dios. O sea, Cristo ya a punto de la pasión, precisamente en el cenáculo, en la última cena, pues les está hablando de que se va y que el reino de los cielos y todo esto. Y alguno de los discípulos le pregunta, bueno, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Se acuerdan? Le dice Jesús, quien me dé a mí, dé al Padre. Entonces, volviendo a dos intervenciones tuyas, a esta última y la anterior, el rostro humano de Jesús tiene que estar complementado por el rostro divino de Jesús. Es decir, ver a Jesús es ver al Padre. El problema de una divinización extraviada es precisamente la idolatría. Son las falsas religiones. Es incluso la divinización misma del hombre. A veces nos divinizamos sin Dios, es decir, nos creemos dioses. Nos creemos con poder de dar y quitar la vida a nuestro antojo. Nos creemos con poder de destruir y crear a nuestro antojo. Eso es una falsa divinización. Realmente no hay más creador que Dios. Lo que hacemos es transformar, pero no podemos crear de la nada. Solo Dios puede crear de la nada. Pero se nos bota un poquito la ilusión de que somos como dioses. Esa fue la primera tentación por la que cayó el pecado en el mundo, allí en el Edén, fue precisamente esa. No es que se haya comido una manzana, pues entonces estaríamos peque y peque todos los días cuando nos comemos una manzana. De hecho, ni siquiera aparece la palabra manzana en el Génesis. El pecado es que andaban encueraditos, no, dice al final del capítulo 2, estaban desnudos y no se avergonzaban. No, el problema es que le dice Satán a la mujer cuando le está presentando el fruto. Seréis como Dios, seréis como Dios. Esa es la gran tentación del hombre, querer ser como Dios. Ahí, ese es el problema de la divinización. Pero divinizar a Jesús, pues es lo que tenemos que hacer. Jesús es Dios. Porque si no caemos en una de las tantas herejías que ha habido a lo largo de la historia que niegan la divinidad de Jesús. Ahora, las bienaventuranzas, que esta me gustó muchísimo. Hay que leerlas ahora sí que con lupa. Se llaman las bienaventuranzas. No se llaman los bienestares. No se llaman las comodidades, no se llaman las soluciones, se llaman las bienaventuranzas. Bienaventuranza, del latín venturus, que es lo que está por venir. Decimos en el credo, inde venturus est judicare vivos et mortos. Y vendrá en el futuro a juzgar vivos y muertos. Es decir, la bienaventuranza es el bien futuro que estamos esperando alcanzar.
El bienaventurado, por eso incluso a muchos santos se les da el título de bienaventurados, entre otros a la Virgen María, la bienaventurada Virgen María. Bienaventurados, es decir, llegarán al cielo, llegarán a lo próximo los que. Ahora, si te fijas en las bienaventuranzas, más que solucionar los problemas, es asimilar los problemas como una realidad. Bienaventurados los pobres. No dice bienaventurados los que acaben con la pobreza, ni mucho menos bienaventurados los ricos, ¿no? Bienaventurados los que lloran. No dice bienaventurados los que dejen de llorar o los que ya no hagan llorar a los demás. Es decir, en todas las bienaventuranzas estamos aceptando desde una perspectiva cristológica la realidad de esto que en algún momento se llamó el Valle de Lágrimas. Enojarme por lo que sucede y con ello encender pasiones como para tratar de solucionar, me puede hacer perder la bienaventuranza. Es decir, el materialismo que estamos viviendo en el presente, que es un materialismo que ha existido toda la vida, pero que se convirtió en bandera política y social a partir de Karl Marx, con sus ideas que se llaman en general marxismo, pero que son el comunismo y el socialismo. Es el materialismo ateo, precisamente, en donde las bienaventuranzas se transforman y entonces no va a ser bienaventurados, sino van a ser felices. Felices aquí en la tierra, pero ya no los pobres, sino felices los que luchen contra la pobreza. Eso no es lo que dice el Evangelio. Por ejemplo, Lucero nos puede explicar, supongo, por qué dentro de la vida religiosa se emite un voto de pobreza. Para nosotros, el voto de pobreza no es estar como, se puede decir, con una ropa desgarrada, una ropa. No, ese no es para nosotros el voto de pobreza. El voto de pobreza para nosotras es saber cuidar lo que tenemos. Saber cuidar lo que tienes. Que eso es muy cierto, pero la pobreza evangélica es precisamente saber eso, saber que lo que tengo, que me viene de Dios, lo debo cuidar y bendecir a Dios por lo que tengo, pero hay un mandamiento de la ley de Dios: no codiciarás los bienes ajenos. Es decir, el problema que genera la desigualdad económica social actual es que hemos perdido de vista lo valiosa que es la pobreza. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que tenemos que tener más, que con lo que tengo no me basta, que porque el otro tiene 2 celulares, yo por qué me voy a conformar con uno, y por qué si el otro tiene el de última generación, yo me voy a conformar con mi Nokia que compré en el Oxxo. Y esto empieza a generar la tensión, una tensión fuerte social, termina
en esos movimientos de confrontación que generan muchísima violencia. Cuando por el contrario, sin que necesite yo andar, como dices tú, harapiento y con garras, en realidad no necesito comprarme una chamarra Hugo Boss ni traer zapatos de última moda, ni un reloj Rolex de oro, porque no los necesito, pero el materialismo me genera esto. El voto de pobreza, como tú lo dices, es saber apreciar lo que tengo. Si viéramos la pobreza cristológicamente, recordaríamos el discurso también de Jesús. No os preocupéis de lo que vais a comer o con qué os vais a vestir. Mirad, las aves del cielo no trabajan ni acumulan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Y los lirios del campo no tejen ni bordan, y vuestro Padre Celestial los viste más hermosos que Salomón en todo su esplendor. Eso es empezarle a dar una mirada cristológico-bíblica, porque estoy ahorita más refiriéndome a las cuestiones que nos dice la Escritura, ya después veremos en la dogmática otros temas. Pero es que se nos olvida que nuestro Padre Celestial está al tanto de nosotros. Y entonces queremos nosotros ambicionar y arrebatar. Y eso genera violencia, eso genera tensión. Eso no resuelve ni el hambre, ni el frío, ni la sed, ni nada. Al contrario, genera más desigualdad. Entonces, la cristología nos debe llevar al contrario, a recordar a quienes tengamos al alcance que Cristo nos ha venido a enseñar un camino muy distinto al que nos enseña el mundo, pero muy distinto. El mundo me dice, si te dan un golpe, vete encima y enséñales quién manda. Y a mí me lo dijeron de niño, a mí me lo dijo el pediatra una vez. Mira, Jorgito, si te dan una patada, tú da 20 y sácales el mole para que vean quién manda. Claro, Jorgito de niño, pues se la creyó, lo decía el pediatra. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice Cristo? Al que te golpee una mejilla, ofrécele también la otra. Es descabellado, realmente es descabellado. O sea, en este mundo en el que vivimos es descabellado. Dices, pero para nada. Pero, pues estás como loquísimo. ¿Cómo crees que me voy a dejar? Pues Cristo se dejó. Y expuso la otra. Le pegó una bofetada a aquel sirviente del Sanedrín. Y Cristo no se la devuelve. Se expone a que le dé otra, porque Cristo le dice fuerte. A ver. Si hablé mal, demuéstramelo. Y si hablé bien, ¿por qué me golpeas? Eso fue arriesgarse a que le diera otro más fuerte. Pero no golpeó al criado. Entonces, la cristología es una ruptura con los discursos actuales del mundo, que desgraciadamente muchos cristianos estamos cayendo en esos discursos. Ahorita se ha enfriado un poco, pero fue tremendamente espeluznante lo que logró la teología de la liberación en orden a violencia. O sea, enfrentar violentamente a miembros de una misma iglesia, porque todos somos bautizados, bueno, no todos, pero me refiero a la mayoría de los que se enfrentan en un país, o sea, los católicos de una comunidad indígena y los católicos de un ejército federal, pues todos son hijos de mexicanos y seguramente todos fueron bautizados.
y llevarlos a enfrentarse, a matarse por una incomprensión de la cristología, por una politización de la cristología, por una marxización, si se puede decir, es decir, un espíritu marxista metido en el Evangelio. Causa daños, estragos increíbles, increíbles. Entonces, la cristología tiene que ser descendente y ascendente. Dios que se ocupa de nosotros y nosotros que nos tenemos que ocupar de Dios. Cristo que siendo Dios se hizo verdadero hombre y Cristo que siendo verdadero hombre nos invita a ser hijos de Dios. Tiene que ser vertical y horizontal, tiene que ser esta línea de comunión con Dios y tiene que ser esta línea de rehabilitación de lo verdaderamente humano y no de lo falsamente humano. Entonces la cristología, por eso partimos de una cristología bíblica, porque es en la Sagrada Escritura donde tenemos que descubrir a Dios. O sea, a Dios no se le descubre en los ideólogos. A Dios no lo descubrimos en los filósofos, por ejemplo. Te lo puedo decir como filósofo que soy. No, o sea, ni Marx, ni Hegel, ni Kant, ni el mismo Aristóteles o Platón nos llevan a Dios. Es Cristo quien nos lleva a Dios. Pero Cristo es exigente. Y bueno, esto ya lo debieron de haber estudiado ustedes, pero de cualquier modo, parece ser que no tenemos todavía certeza realmente de cómo se pronuncia, porque pues solo existe el sagrado tetragramatón, las 4 letras sagradas, Yos, Vav, Hef, Vav. Es más tendiente en el mundo católico llamarle Yahvé, y es más tendiente en el mundo protestante llamarle Jehová. Realmente la vocalización, pues no la conocemos. Esto para que, si en algún momento dado alguien te dice, es que no, el nombre es Jehová, no, es que el nombre es Yahvé, así como, tranquilo, cálmate, o sea, simplemente es Dios nuestro Señor y punto. Lo que sí, aquí dijiste que lo viste como un discurso apocalíptico. Más bien, ahí usaste la palabra apocalíptico como la usa muchísima gente que está un poquito fuera de contexto. Es un discurso escatológico. Teológicamente hablando, es un discurso escatológico. Apocalíptico es todo el Evangelio. Apocalíptica es toda la Biblia, porque apocalipsis en griego significa revelación. Entonces, en toda la Biblia se nos está revelando algo. Cuando se habla de lo que está por venir, fin del mundo, final de los tiempos, el juicio y cosas de estas, se habla de un discurso escatológico del griego eschatos, que significa la meta, el punto final de un camino. Entonces, más bien hay que decir que lo descubriste como un discurso escatológico. Pero ya se dan cuenta, la clave es cristológica y es el sentido de este llamamiento que está haciendo Cristo, esta búsqueda que está haciendo Cristo, precisamente de que abandonemos cierto estilo de vida, cierta forma de vida que es terriblemente mundana y volvamos a Dios. Revestirnos de Cristo es revestirnos de ese amor a Dios, de esa unidad de voluntad humana con voluntad divina, de ese dar gloria a Dios. Jesús se lo dice varias veces al Padre. He venido para glorificarte y te glorificaré. O sea, lo que busca Cristo es la gloria de Dios.